Hace más de 3000 años, la civilización egipcia construyó algunos de los monumentos más impresionantes de nuestro mundo. La Gran Pirámide, la construcción de piedra más grande de la Tierra, se erigió con precisión futurista. ¿Cómo fueron capaces de lograr semejante perfección en esta época? El Valle de los Reyes contiene más de 60 tumbas decoradas con códigos reales. ¿Qué tenían que hacer los faraones para traspasar el umbral que separa la vida de la muerte? El templo de Hatshepsut, toda una maravilla arquitectónica. Pero ¿dónde están las representaciones del faraón? La Esfinge, tallada en la propia roca, es la estatua independiente más grande del mundo. ¿Qué secreto se esconde tras su silenciosa mirada? El complejo de Karnak, el grupo de templos más grande del mundo, se convirtió en campo de batalla arquitectónico. ¿Qué fuerzas impulsaron el crecimiento de Karnak y quién provocó su destrucción? El templo de Ramsés el Grande quedó oculto bajo la ladera de la colina. Caracterizado por sus estatuas gigantes y cámaras de más de 50 metros de profundidad, ¿cómo es posible que este templo desapareciese durante miles de años? Finalmente está el monte Sinaí, la maravilla natural más grande de Egipto. Según la Biblia, fue aquí donde Dios apareció ante Moisés y le entregó los 10 mandamientos para la humanidad. Algunas de estas maravillas ejercerían una influencia decisiva sobre la arquitectura del futuro, mientras que otras se convertirían en lugares sagrados para toda la eternidad. Son iconos atemporales que nos siguen fascinando hoy en día. Se trata de las 7 maravillas del antiguo Egipto. Hay muchas historias ocultas bajo las piedras de estas maravillas. Para familiarizarnos con ellas, tendremos que viajar miles de años atrás en el tiempo hasta llegar a la época en la que las grandes dinastías regían sobre la Tierra. Era una época en la que el genio y la innovación se combinaban entre sí para sentar las bases de algunas de las estructuras más revolucionarias jamás vistas. Una época de rivalidad, intriga, conspiraciones y engaños. Cuando Dios elegiría a su profeta de la casa real egipcia. Cuando las reinas se convertían en emperatrices. Una época de reyes que a base de martillazos destruían el pasado para glorificar sus propios nombres. Cuando las recompensas eran tan tentadoras que algunos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para hacer realidad sus ambiciones. Los reyes del antiguo Egipto no eran simples mortales. Eran vistos como encarnaciones de los dioses. Y los egipcios de la antigüedad se preocupaban más por el entierro de sus reyes que cualquier otra civilización de la historia. Y hace 3500 años comenzaron a construir el cementerio más venerado de la Tierra. El Valle de los Reyes es la necrópolis más magnífica del mundo. Son 62 tumbas cavadas en la roca y colmadas con los tesoros del antiguo Egipto. Aquí fueron enterrados los cadáveres de faraones como Tutankamón y Ramsés el Grande. Pero el valle, a lo largo de la historia, se ha visto invadido por cazadores de tesoros. Cazadores de tesoros y vándalos que se introducían en las tumbas. Seguidos siglos más tarde por los exploradores y cazadores de tesoros más modernos, como Belzoni, quienes a su vez precedieron la llegada de arqueólogos como Howard Carter, que descubrirían nuevas maravillas en su afán por reconstruir las vidas de los faraones. La tumba más antigua del valle es la del rey Tutmosis, que vivió en el 16º siglo a.C. Es probable que eligieran este lugar por esta misma grieta, que ayudaría mucho para comenzar el tallado de la tumba. Los primeros reyes preferían tumbas ocultas. Durante los 500 años siguientes, todos los faraones que siguieron a Tutmosis también fueron enterrados aquí.
Ted Brock ha sido el responsable de la creación de este mapa tridimensional de todo el valle y conoce las tumbas como la palma de su mano. La construcción de una tumba no se diferenciaba demasiado de todas las demás operaciones de tallado en roca que llevaban haciendo durante cientos o incluso miles de años. Se trataba del mismo proceso. Se corta la roca, se desprenden piezas y se transportan. El trabajo era sucio, duro y caluroso. La gente estaría aquí, cortando la roca, excavando túneles y llevándose los escombros. Detrás de ellos vendrían los retocadores, provistos de herramientas de bronce y cobre, con las que remataban las paredes dejándolas rectas. Finalmente se enyesaban las paredes para prepararlas en la decoración final. Todos estos pasos ocurrían en distintos lugares al mismo tiempo. Después de enyesar los muros, los decoradores se ponían manos a la obra. Los asistentes dibujaban los perfiles básicos de los jeroglíficos en ocre rojo. Utilizaban motivos extraídos de libros de patrones. Un visir mantenía al faraón informado sobre los progresos de la obra. Una vez acabado el trabajo del asistente de decoración, el maestro llegaba para corregir y finalizar la tarea. Aquí en la cabeza de Horus contemplamos un detalle muy curioso. Podemos distinguir la corrección del maestro. Más abajo no nos encontramos con más trazados de rojo, lo cual indica que los asistentes no se preocupaban por estos detalles. Todos los detalles del muro tenían que ser perfectos. Era como una especie de código de teletransportación para que el faraón pudiese atravesar de esta vida a la siguiente. Las tumbas estaban colmadas con descripciones del submundo. De hecho, en su forma y estructura parecían rendirle tributo a este. Prácticamente todas las tumbas del Valle de los Reyes están inacabadas, ya que las labores de construcción cesaban con la muerte del rey. Una excepción a esta regla es el sepulcro de Seti I. Fue descubierto por el cazador de tesoros más famoso de todos los tiempos, Giovanni Battista Belzoni, quien en 1817 tuvo la suerte de dar con la tumba más larga y profunda de todas. Según Belzoni, el día del descubrimiento fue el día más feliz de su vida, pero este no resultó ser nada fácil. Una vez dentro, el aventurero se dio cuenta de que las cámaras principales estaban ocultas tras un muro falso, y frente a este había un pozo de 3 metros de profundidad. Al entrar, se dio cuenta de que la parte trasera estaba bloqueada, pero también se percató de la existencia del agujero por el que habían entrado los antiguos ladrones de tumbas. Una vez descubierta la entrada secreta, Belzoni se puso a explorar una de las tumbas más grandes que jamás se han hallado. La tumba está llena de cámaras monumentales, con pilonos enormes tallados en la propia roca. Solo se encuentran en estas cámaras. En las demás, queda mucho espacio libre en las paredes. Los ayudantes del faraón momificaban su cuerpo para preservarlo durante la eternidad. Se le tendía dentro de una serie de féretros antes de ser depositado dentro del sarcófago. El sarcófago, con todos los féretros dentro, podía llegar a pesar 10 toneladas. La cámara más baja de todas, que está a cientos de metros bajo tierra, es la cámara mortuoria del faraón. Estamos dentro de la cámara funeraria de Seti I, que es realmente como una especie de sarcófago gigante. Tiene una tapa que representa el cielo estrellado y unos laterales que describen el viaje del dios del sol a través del submundo. En los dos extremos tenemos a la diosa protectora que también encontramos en el sarcófago. Este era el lugar de descanso final del faraón, perfectamente sellado dentro de su sarcófago y rodeado de sus posesiones más valiosas. Los sacerdotes y el cortejo fúnebre se encargaban de sellar la sala. Pero los trabajadores que la habían construido siempre sabrían dónde estaba escondida cada tumba. Y poco tiempo después, los ladrones se hicieron con esta información. Se dispusieron sellos reales sobre las puertas, pero estos tampoco fueron capaces de detener a los ladrones. Si el gobierno central era débil y el pueblo no estaba recibiendo sus raciones o paga diaria, siempre estaba la gran tentación de buscar riquezas en las tumbas.
El final del nuevo reino supuso el abandono de las tumbas y muchas fueron despojadas de sus tesoros. Algunas se convirtieron en lugares de veneración, otras se perdieron, y aún queda la posibilidad de que algunas ni siquiera se hayan descubierto. Pero el legado del nuevo reino de Egipto va mucho más allá de las tumbas. Los delirios de grandeza de algunos faraones les indujeron a inmortalizar sus hazañas a través de colosales construcciones. Una de las más notables es sin duda alguna el templo del faraón Hatshepsut. Hatshepsut, como casi todos los faraones, quería ser recordado como un gran líder y guerrero. Lo que le diferenciaba de sus predecesores es que Hatshepsut era mujer. Construido sobre las colinas del Valle de los Reyes, el templo de la reina Hatshepsut es el monumento más impresionante del oeste de Tebas. El futurista templo de Hatshepsut estaba lleno de novedades revolucionarias, algo comprensible si tenemos en cuenta que la vida de la reina fue de todo menos típica. A diferencia de Cleopatra o Nefertiti, la historia de Hatshepsut no es comúnmente conocida. Es cierto, llevaba sus ejércitos a la batalla y esto es algo que muchos historiadores antiguos no fueron capaces de reconocer. Ella daba sus órdenes y todo Egipto se arrodillaba ante ella para cumplirlas. Hatshepsut era la hija mayor de Tutmosis I. Cuando su esposo Tutmosis II falleció, su joven hijastro se convirtió en el faraón Tutmosis III. Hatshepsut, al considerar que el joven no estaría a la altura de semejante cargo, se nombró a sí misma gobernadora y más adelante reina. No cabe duda que al subir al trono hizo algo totalmente inconstitucional, pero a diferencia de otras mujeres históricas ambiciosas, jamás se deshizo de Tutmosis III, que siempre estuvo a su lado, aunque fuese ella la que tenía siempre la última palabra. Hatshepsut se propuso terminar uno de los proyectos de su difunto esposo, la construcción de un gran templo fúnebre. 15 años más tarde, este acabó siendo el mayor logro arquitectónico de toda su dinastía. El arquitecto del proyecto fue elegido personalmente por Hatshepsut. Su nombre era Senenmut. De origen humilde, Senenmut había ascendido a la escala social hasta convertirse en el hombre de confianza de Hatshepsut. Él se encargaba de todo. Sabía elegir bien los lugares de construcción, planear las edificaciones y supervisar el progreso de la obra. La forma peculiar que caracterizaría al templo se dejaba entrever más y más cada día que pasaba. Una de sus características más especiales fue la utilización de columnas de varios planos. No hay ningún otro templo en Egipto como este, es único. Senenmut copió el diseño de la rampa de un templo cercano, pero el resto de su creación está lleno de adiciones propias. En las columnatas puso estatuas dedicadas al dios Osiris pegadas a las columnas. Y en la parte posterior del templo hay una estructura única diseñada para soportar el peso de la colina que había encima. Estamos dentro del santuario interior, que está construido de manera muy especial. Estamos ante una cámara construida con la técnica del iglú. Es una técnica en la que ponen una piedra sobre otra para ir moviéndolas progresivamente hacia el centro, hasta que coinciden en el techo. Después se pulen todos los salientes y de ahí que finalmente tenga aspecto abovedado. Hatshepsut decoró los muros de su templo con ilustraciones de sus conquistas y hazañas. Entre estas destaca un jeroglífico que narra los detalles de una expedición organizada por la reina en el 9º año de su mandato. Es la única descripción que tenemos sobre cómo sería un poblado africano hace 2500 años. Hatshepsut envió 5 navíos hasta la tierra de Punt, que según los historiadores estaría cerca de la actual Somalia. Los barcos fueron enviados para recoger incienso y perfumes para hacer ofrendas al dios Amón. Trajeron cosas muy valiosas, como ébano, marfil, oro, pieles y todo aquello que creyeron que sería del gusto de Amón. Hay quien dice que algunas de las terrazas que hay en el templo se utilizaron para plantar algunos de estos árboles exóticos. Durante los 15 años que duró la construcción, Hatshepsut siempre se mantuvo cerca del arquitecto Senenmut,
que prácticamente se convirtió en parte de su familia. Senenmut, héroe de los favoritos de la reina Hatshepsut. De hecho, él fue el encargado de la educación y el cuidado de la única hija de la reina, Neferari. No existe ninguna evidencia que indique que Hatshepsut y Senenmut tuvieran ningún tipo de relación amorosa. Pero a este último se le otorgó un privilegio muy especial: tener su propia tumba construida debajo del antepatio del templo. Por desgracia, parece que algunos de sus rivales vieron con malos ojos este tipo de privilegios, ya que después de su muerte, todas las imágenes que había de Senenmut quedaron destruidas, a excepción de una. Aquí tenemos un dibujo del célebre Senenmut, del que por desgracia no sabemos mucho más, ya que desapareció por completo durante el 16º año del reinado de Hatshepsut. Senenmut siguió siendo un innovador hasta el final de sus días. El techo de esta ubicación es muy peculiar, ya que contiene representaciones astronómicas y se trata de la primera vez que se encuentra algo similar en la tumba de nadie. Hatshepsut también las tenía dentro de su propia capilla. Hatshepsut murió tras un largo reinado de 22 años. Un reinado próspero en el que la confianza de la nación se vio reflejada en esta monumental construcción. Su rostro, igual que el de Senenmut, fue borrado de sus monumentos por otros reyes que pensaron que ninguna mujer tenía derecho a reinar como un faraón ni a comportarse como un héroe. Hatshepsut fue enterrada en el Valle de los Reyes. Su tumba estaba alineada con su templo y más allá con los enormes obeliscos que mandó construir dentro del complejo de templos de Karnak. Estamos en el lugar donde los reyes del antiguo Egipto competían entre sí para dejar su huella, una competición que produciría los monumentos religiosos más grandes de la tierra. Karnak. 2000 años de triunfos, tragedias y caos. El lugar donde los reyes de Egipto destruían el legado de sus antepasados para ensalzar sus propios destinos. El lugar en el que Tutmosis I dejaría constancia de su poder. Y donde Tutmosis III mandaría construir sobre los altares dedicados a su propia madrastra. Donde los exquisitos relieves de Seti I serían desfigurados por su propio hijo Ramsés el Grande. Estamos en Karnak, el complejo religioso más grande de la tierra. ¿Cómo llegó a tener semejante extensión? Cuando Tebas fue nombrada capital religiosa de Egipto, el templo de Karnak se convirtió en la sede del culto a Amón, el dios del país. Karnak pronto se convirtió en el hogar de más de 600 sacerdotes. El templo se extendía hacia el oeste, hacia el Nilo, y también hacia el sur. Primero aparecieron los obeliscos y los pórticos, y después los altares y recintos. Más tarde se construyeron pilonos en el lado oeste y una sala gigantesca colmada de enormes estatuas. Finalmente, los distintos templos fueron cercados por un único muro. En el centro hay una sala hipóstila dominada por una serie de columnas gigantes, algunas de ellas de más de 20 metros de altura y con capiteles tan grandes que podrían llegar a albergar más de 50 personas puestas en pie. También encontramos obeliscos, entre ellos el más grande que aún queda en pie en Egipto. Hay enormes estatuas de reyes, su semejanza congelada para siempre en la tierra. Y también están las entradas monumentales, los pilonos. Se trata de los pilonos más grandes de Egipto y están decorados con meticulosos relieves. Midiendo más de 30 metros de altura, es impresionante pensar que fueron construidos sin la ayuda de ningún tipo de grúa. Aún así, se han encontrado pistas sobre los métodos utilizados para erigirlos. Jamás acabaron los trabajos en la pared de este pilono. Se trata de una obra abandonada y este abandono nos ha permitido vislumbrar los métodos que los egipcios utilizaban para construir. La rampa de barro demuestra que empleaban enormes estructuras de tierra apoyadas contra las paredes para poder arrastrar las piedras hasta arriba. Estas enormes proporciones jamás fueron motivo de preocupación para los reyes del antiguo Egipto. Cada rey estaba totalmente obsesionado con sobrepasar los logros de sus predecesores. En el antiguo Egipto, cuando llegabas a un templo, siempre veías grabado el nombre del último emperador. Si volvías una sola generación más tarde, verías el nombre del siguiente emperador y así sucesivamente. Reconstruían, mejoraban y sobrepasaban.
Karnak era un lugar lleno de rivalidades, y los obeliscos son la mejor prueba de ello. Los obeliscos marcaban los primeros rayos del sol del día, y Hatshepsut se aseguró de que el suyo hiciera sombra al de su padre Tutmosis I. Con casi 30 metros de altura, el obelisco de Hatshepsut es el más grande que aún queda en pie en Egipto. Pesa 323 toneladas y fue tallado directamente en granito en Asuán, a más de 600 kilómetros de distancia de Tebas. Aquí es donde estaban las canteras de granito. Pero ¿cómo eran los egipcios capaces de cortar una roca tan dura? Esto que tengo aquí es dolerita, una piedra de la zona, y básicamente lo que hacían era percutir con este tipo de piedra sobre el granito, y cada vez que lo hacían, lograban deteriorar un poco la superficie. Trabajando en turnos de día y noche, poco a poco eran capaces de escarbar canales como este. Llegado el momento, separaban el obelisco tallado de su base rocosa, para subirlo a los barcos y llevarlo hasta su destino final. Después de un largo viaje por el río, el obelisco llegaba a Karnak. Ahora los riesgos eran mucho mayores. Demasiada presión en la parte del medio provocaría que la gigantesca piedra se fracturara bajo la presión de su propio peso. Pero esto era realmente la parte fácil. Al llegar a Karnak, el gigantesco bloque de granito tuvo que ser arrastrado hasta la parte superior de un túmulo. Los trabajadores ayudaron a maniobrar la gigantesca piedra hasta ponerla en su sitio y dejar que la arena dispuesta en la fosa se encargara del resto. Con tiempo y esfuerzo, cualquier cosa era posible. Pero las técnicas de construcción estaban a punto de sufrir un cambio radical con la llegada del andamio. El rey Akenatón tenía tanta prisa por construir sus templos que inventó nuevos métodos de construcción. Ordenó que todos los bloques de piedra se cortaran de un mismo tamaño. Estos bloques recibieron el nombre de talatat. Tenían aproximadamente 50 centímetros de longitud y podían ser acarreados con facilidad por una sola persona. Esto aportó muchísima flexibilidad al proceso de construcción, ya que cualquier trabajador podría llevar los bloques hasta la parte superior del andamio, y en conclusión todo el proceso era mucho más barato y más rápido. Pero la innovación no duró demasiado. Los bloques pequeños se manejaban con facilidad y rapidez, pero también era demasiado fácil robarlos de los edificios donde estaban colocados. Los siguientes faraones, Tutankamón y Orenheb, se dedicaron a robar piezas de los edificios de Akenatón, y los bloques de talatat se emplearon como relleno para sus pilonos gigantes. Los faraones volvieron a emprender construcciones grandiosas, incluyendo una capaz de sorprender hasta a los propios dioses. La sala hipóstila es el mayor edificio religioso que se ha construido en la historia. La construcción de estas enormes salas se inició bajo el mandato del faraón Orenheb y continuó durante el reino de Seti I hasta finalmente ser concluida por su hijo Ramsés II alrededor del año 1220 a.C. Es un bosque de columnas de más de 20 metros de altura. Pero ¿cómo fueron capaces de construirlo? Los antiguos templos egipcios se construían utilizando columnas enormes como esta, con el arquitrabe por encima para unirlas. Y esto suponía un gran problema, porque el arquitrabe no solo tenía que aguantar su propio peso, sino también todo el peso del techo de piedra. Sorprendentemente, los egipcios empleaban técnicas constructivas que podrían haber puesto fin a este problema. Todo el mundo cree que los romanos inventaron los arcos, pero los antiguos egipcios los utilizaban desde 1000 años antes. Pero al carecer de un pilar base, los arcos egipcios se tenían que inclinar hacia atrás para poder sostenerse entre sí. Solo se utilizaban para construcciones civiles, como en estos almacenes de más de 3000 años de antigüedad. Los egipcios siguieron adelante construyendo columnas cada vez más grandes para soportar el peso. Las columnas se volvieron tan grandes que tuvieron que empezar a construir bases de 2 piezas como esta. Están perfectamente unidas por la mitad y servían de base para la construcción de la columna. Se amontonaba tierra en torno a las columnas para elevarlas hasta alturas de más de 20 metros. Entre capitel y capitel se posaba un enorme arquitrabe, un bloque sólido de piedra de 10 metros de longitud.
Podían llegar a pesar hasta 80 toneladas y tenían que ser arrastrados hasta el lugar de la construcción. Los arquitrabes se situaban sobre los capiteles de las columnas, columnas que los escultores posteriormente emplearían para crear relieves. Cuando se cometía un error, simplemente se cubría con escayola. Los relieves eran policromados. Las rampas de tierra se iban excavando poco a poco hasta que se llegaba a la base de la columna. Ramsés II completó la sala utilizando líneas hundidas y cubo tras cubo de escayola. Cambió la decoración para adaptarla a su propia imagen y así reescribir la historia. Quiso cubrir Egipto de monumentos con los que glorificar su nombre. Y el más famoso de todos está en Abu Simbel. Los dominios de Ramsés se extendían hacia el sur hasta los desiertos de Nubia, donde construyó 7 templos. El más impresionante de todos es el que está en Abu Simbel. Se construyó para celebrar el enorme poder de Ramsés y con el tiempo se ha convertido en el templo de roca tallada más impresionante del mundo. Un auténtico ejército de albañiles trabajó laboriosamente la fachada hasta transformar la roca en 2 pares de estatuas enormes del faraón. Cada estatua tenía más de 20 metros de altura. ¿Por qué eligió Ramsés este lejano desierto para edificar su templo? Lo mandó construir aquí por la calidad de la roca y por estar tan cerca del Nilo. De esta manera, cualquier persona que entrara en Egipto desde el sur quedaría atónita ante la majestuosidad del templo. Nubia era un importante centro de minería y un lugar de encuentro para los mercaderes que procedían del sur. Al estar relativamente lejos de Tebas, la zona estaba libre de la influencia de los sacerdotes de Karnak. En este lugar, Ramsés se permitió pasar por alto los habituales homenajes a los dioses para concentrarse en la glorificación de su propia imagen. Construyeron el templo muy lejos de Karnak para celebrar la grandeza del rey, sin invadir el territorio del dios Amón. Sí, se trata de un proyecto muy egocéntrico, pero por lo menos tuvo la decencia de llevarlo a cabo en un lugar alejado. En su interior, Ramsés ordenó que se tallase una sala hipóstila utilizando la propia roca. Se trata de una técnica que los egipcios llevaban usando desde unos 1000 o 1500 años antes de que se construyera este templo. Ramsés cogió esta técnica y la duplicó a escala masiva. Ramsés ordenó que todas las columnas estuvieran cubiertas por estatuas suyas. Pero lo que realmente distingue este templo de todos los demás es su celebración de la figura de Ramsés. Es un trabajo de talla impresionante y no es en absoluto discreto. Todas las paredes narran sus hazañas y triunfos. Sus enemigos se doblegan ante él. Los sirios le suplican piedad. Bajo uno de sus pies yace un soldado libio. En el santuario interior, Ramsés se retrata a sí mismo sentado entre los dioses. Los rayos del sol del alba penetran en esta parte del templo 2 veces al año para iluminar la imagen. Las colosales estatuas exteriores estaban diseñadas para poder ser vistas desde grandes distancias y para que perduraran durante una eternidad. Pero irónicamente desaparecerían durante 2000 años hasta que Belsoni, el cazador de tesoros, volvió a descubrir el templo. Una vez dentro, se percató de que había 14 salas escondidas detrás de la fachada, algunas de ellas con columnas y talladas dentro de las profundidades de la roca. Este descubrimiento fue tan importante como el Valle de los Reyes y atrajo a miles de turistas europeos. En los años 60, la construcción de la presa de Asuán
amenazó la supervivencia del templo, ya que el nivel del agua del lago Nasser se elevaría dramáticamente. 51 naciones de todo el mundo contribuyeron con la coordinación de la UNESCO para salvar el monumento. Gracias al esfuerzo internacional, se consiguió desplazar toda la construcción pieza a pieza en bloques de 30 toneladas hasta un nuevo emplazamiento, unos 60 metros por encima del yacimiento original. Ni siquiera las aguas del lago Nasser fueron capaces de acabar con el legado inmortal de Ramsés II. Hay maravillas que no han sido construidas por la mano del hombre. Son lugares naturales que con el tiempo se han convertido en focos de peregrinaje y devoción. El más famoso de estos es el Monte Sinaí. Con sus más de 2000 metros de altura, el Monte Sinaí, conocido localmente como Jebel Musa o Monte de Moisés, es la montaña más alta del sur de la región del Sinaí. También es uno de los lugares más espirituales de la tierra. La Biblia cuenta la historia de Moisés, que en una noche de tormenta subió hasta la cima de la montaña, donde el cielo se abrió y Dios le entregó los 10 mandamientos escritos sobre 2 tablas de piedra. $1500 años más tarde, este lugar sirvió para la construcción de un monasterio ortodoxo griego dedicado a Santa Catalina. Hoy en día este monasterio es conocido como el Monasterio de Santa Catalina. Santa Catalina nació en Alejandría a finales del siglo III y destacó por su gran inteligencia, su belleza y su riqueza. Se trata del monasterio más antiguo del mundo y ha sido un foco de peregrinaje durante 15 siglos. Los cristianos se refugiaron aquí en su huida de los romanos. En el año 530 después de Cristo, el emperador Justiniano ordenó la construcción de un gran fuerte para cerrar y proteger el lugar sagrado. La fortaleza ni siquiera tenía entrada hasta hace relativamente poco. La única manera de entrar en ella era por medio de una polea que elevaba a cualquier visitante por encima de las murallas. Una vez dentro, nos encontramos con una aldea salida de otra época. Un precioso conjunto de antiquísimas capillas y pintorescos patios. Este monasterio es uno de los ejemplos mejor conservados de la arquitectura bizantina. En su interior hay una invalorable colección de arte religioso y manuscritos. Según las escrituras, este fue el lugar donde la vida de Moisés sería transformada por la milagrosa visión de un arbusto en llamas. Los monjes del monasterio siguen cultivando una especie de arbusto de frambuesa, el Rubus Santus. El monasterio se llamaba originalmente Monasterio del Arbusto en Llamas, ya que estamos en el lugar donde Dios apareció ante Moisés como un arbusto que ardía sin ser consumido por las llamas. Aquí fue a donde trajo a los hijos de Israel, y aquí, además de recibir la revelación de los 10 mandamientos, también recibió la ley. La historia de Moisés comienza en el nuevo reino de Egipto. Era un huérfano hebreo, pero creció dentro de la casa real. En esa época los hebreos eran esclavos de los egipcios. Ya de mayor, Moisés se vio obligado a huir del palacio. Harto de las crueldades infligidas a sus hermanos hebreos, había acabado con la vida de un guardia egipcio. Cambió la vida de palacio por la de un fugitivo y durante 40 años deambuló por el desierto del Sinaí. La vida de Moisés, según la Biblia, cambió en el momento en que el arbusto en llamas apareció como señal de Dios. Con un espíritu renovado, Moisés regresó al palacio para intentar convencer al faraón de que liberase a su gente.
Cabe la posibilidad que durante la época del Éxodo, Ramsés fuera el faraón que estuviese en el trono. El Éxodo pudo ocurrir entre 200 o 400 años antes de la construcción del Templo de Salomón. Si fue 200 años antes, es posible que Ramsés estuviera allí, pero no lo podemos saber con exactitud. El faraón hizo caso omiso de las plegarias de Moisés, y éste se vio obligado a desatar 10 plagas terribles sobre la tierra de Egipto. Entre otras, el Nilo se convirtió en sangre, los animales murieron y la luz se tornó oscuridad. Solo entonces el faraón cedió. La Biblia cuenta que Moisés lideró a su pueblo a través del Mar Rojo, abriendo las aguas para ayudarles a escapar antes de volver a cerrarlas para ahogar al ejército del faraón. Tras pasar años errante liderando a sus seguidores, Moisés regresó al monte Sinaí, donde Dios, después de haber puesto a prueba su fe, entregaría a la humanidad los 10 mandamientos. Desde entonces los monjes del templo han tallado en la montaña los 4000 escalones del arrepentimiento, abriendo así un camino para que los peregrinos puedan llegar a la cima. Cuando las temperaturas son bajas, cientos de turistas ascienden lentamente hasta lo que se considera como uno de los lugares más espirituales del mundo. Los peregrinos que llegan aquí hoy en día están siguiendo una tradición con más de 17 siglos de antigüedad. Me resulta muy gratificante que lleguen aquí como turistas y al darse cuenta del legado espiritual que hay aquí, se van como peregrinos. Se cree que desde aquí Moisés mostró a su pueblo el camino hasta la tierra prometida, y así nació el pueblo judío. Egipto ha contado con sus propios iconos y mitología desde hace mucho tiempo. Uno de los más misteriosos de todos es la estatua independiente de piedra más grande del mundo. Nadie sabe con certeza qué representa o ni siquiera quién ordenó construir la Esfinge. Mitad humana, mitad animal, la Esfinge es uno de los iconos más extraños de la Tierra. Con 60 metros de longitud y 20 de altura, hace guardia frente a 2 de las pirámides más grandes de la planicie de Gizeh. La Esfinge ha sido una figura venerada durante siglos. Los faraones han homenajeado a los dioses a sus pies. Los conquistadores se han arrodillado frente a ella. La Esfinge ha sido cuidadosamente estudiada por multitud de expertos, pero sigue siendo un enigma. ¿Por qué se construyó? ¿Por qué tiene túneles en su interior? ¿A qué rey representa? ¿Qué poderes oculta? La llamaban el padre del terror. La temían, y la verdad es que si los lugareños de hoy en día todavía le tienen miedo, la gente de la época debía sentirse aterrorizada. Está ahí observándonos constantemente. La idea de fusionar a un hombre con un animal no era nada nuevo dentro del arte egipcio, pero la Esfinge es la primera representación de una cabeza humana esculpida sobre el cuerpo de un león. En el antiguo Egipto solo había una persona que podía ser representada de tal manera, el faraón. El rey era la representación viva de Egipto y tenía que ser tan viril como poderoso. Por eso aquí encontramos la cabeza del rey representando la inteligencia, pero con el cuerpo de un león representando ese poder y virilidad. La Esfinge está localizada en una gran cantera en forma de U ante la gran pirámide de Keops y la segunda pirámide construida por su hijo Kefren. Se cree que representa a uno de los 2 regentes. Pero ¿por qué querrían poner una escultura entre 2 pirámides? Está tallada en roca. Se encontraron una roca enorme y decidieron hacer algo útil con ella. Eso resultó ser una estatua enorme que por una parte homenajearía al rey y al mismo tiempo simbolizaría a Ra, el dios del sol. Pero si la Esfinge representa la grandeza del rey, ¿por qué tiene una cabeza tan pequeña en comparación con el resto de su cuerpo? La cabeza es de piedra caliza muy dura, un material perfecto para esculpir. Sin duda a alguien se le ocurriría la idea de utilizar esta piedra para hacerle un monumento grandioso y duradero al rey.
Cuando los canteros empezaron a tallar la parte inferior de la roca, se toparon con una capa mucho más suave y con una fisura. Esta piedra de menor densidad puede que forzara a los constructores a extender el cuerpo. Después revestirían la zona débil con una capa de piedra caliza. Pero poco después de haber sido terminada, la esfinge quedaría enterrada bajo las arenas del desierto durante más de 1000 años. Tutmosis IV la redescubrió y levantó una inscripción de granito de 15 toneladas de peso entre sus zarpas. La inscripción, también conocida como la Estela de los Sueños, cuenta la historia de un príncipe que se duerme bajo la sombra de la cabeza de la esfinge. La descripción cuenta que la esfinge apareció ante él y le dijo: «Hijo mío, ¿cómo has podido permitir esto? Desentiérrame y te convertiré en el rey de Egipto». Por tanto, según la Estela de los Sueños, Tutmosis IV desenterró la esfinge y, sorpresa, Tutmosis IV se convirtió en rey. Pero las arenas del desierto no tardaron demasiado en volver a ahogar el monumento antes de la llegada de los cazadores de tesoros. Tenemos que imaginar a una esfinge totalmente cubierta de arena, con todo esto cubierto y solo la cabeza visible. Los griegos, de hecho, creían que la esfinge era una figura humana puesta de pie, de la que solo eran capaces de imaginarse la cabeza, y no podían sospechar cómo era el cuerpo que había debajo. Y dado que el cuerpo estaba escondido, los constructores de tumbas y los cazadores de tesoros lo agujerearon sin darse cuenta de ello. Los seres humanos somos curiosos. Aquí podemos ver que a través de los siglos, todo tipo de personas han querido explorar el interior de la esfinge. Hoy en día este tipo de actividad está totalmente prohibido, pero hace un par de siglos no había nada prohibido. Aquí podías hacer todo lo que te diera la gana. Los humanos somos una especie increíble. Esto explica la existencia de los túneles, pero no resuelve el enigma sobre a qué rey representa la esfinge. Si nos ponemos de frente a la esfinge, nos encontraremos que está delante de la pirámide de Kefren y también muy cerca de su templo, por lo que creemos que todo el conjunto pertenecía al mismo rey. Pero hay otros egiptólogos que no están de acuerdo con esta teoría. Si nos fijamos en la pirámide de Kefren, veremos que lo más lógico sería haber construido un camino elevado a un ángulo de 90 grados desde la pirámide para cruzar la línea recta del Valle del Templo. Pero esto no se hizo así. El camino elevado está torcido, porque la cantera estaba justo en medio. Yo personalmente creo que fue obra de Keops, ya que tiene ojos muy grandes y muy abiertos. También hay que tener en cuenta que la esfinge lleva una cofia a rayas y que en el siguiente reinado este tipo de cofia ya no se utilizaba. Puede que la esfinge represente a Keops, el responsable de la otra pirámide, la Gran Pirámide. La pirámide de Keops prácticamente arruinó al país, por lo que también es posible que fuera acabada por Yedefre, uno de sus hijos, para restaurar la moral nacional y el buen nombre de su padre. Yedefre, como buen hijo que era, reconstruyó el monumento de su padre, la esfinge, para que no decayera el culto hacia su padre, el dios. La imagen de la esfinge era muy apropiada, ya que remite al poder y la fuerza de Keops. Está ahí, vigilando a su pueblo. Puede que jamás sepamos con certeza si el rostro de la esfinge es el mismo de Keops. La única imagen que sobrevive del faraón es una pequeña estatua de solo 7 centímetros de altura. Un pequeño recuerdo del faraón que construiría el monumento de piedra más grande que jamás se ha visto. La Gran Pirámide. La Gran Pirámide de Giza es la mayor maravilla de Egipto. Se trata de la maravilla más antigua del planeta, con sus 4.500 años de antigüedad. Es la tumba más grande jamás construida y sigue siendo el edificio de piedra más grande del mundo. Se construyó en el año 2560 a.C. para albergar el sarcófago del faraón Keops,
y desde entonces la Gran Pirámide ha sido uno de los mayores iconos de la arquitectura mundial. El concepto que hay detrás de las pirámides es bastante simple. Los antiguos egipcios creían en la vida eterna y en que para cruzar de esta vida a la otra había que preparar cuidadosamente el portal. Se utilizaba la forma piramidal porque representaba al dios del sol. El rey Keops fue el primer rey que se nombró a sí mismo Sarra, y Sarra significa hijo del dios del sol. El faraón Keops había crecido entre pirámides. Su padre había favorecido la arquitectura monumental a gran escala y desde un principio Keops se propuso construir una pirámide perfecta. Se dividieron los dos lugares por los que salía y se ponía la estrella polar para determinar la dirección del norte. Después se niveló la tierra para formar la base, una base que cubre 5 hectáreas perfectamente niveladas. Nivelaron la roca utilizando una red rectangular de canales que llenaron de agua. Todo lo que sobresalía por encima del agua se quitaba de en medio. Con la base marcada y el suelo nivelado, empezaron los trabajos de construcción. Estamos en el lugar donde se cortaban las piedras para construir la pirámide. Para desplazarlas, las arrastraban desde aquí por una gran rampa de arena hasta la pirámide en sí. Los bloques inferiores podrían pesar incluso más de 5 toneladas. Pero el peso de estos iba reduciéndose según su altura en relación al suelo. En total, los trabajadores arrastraron la impresionante cifra de 2.300.000 bloques de piedra. Y por primera vez en la historia de la construcción de las pirámides, los bloques, en vez de estar inclinados hacia adentro, se dispusieron de forma escalonada. Cada 3 minutos se añadía un nuevo bloque. Pero a pesar de este ritmo tan impresionante, la pirámide de Keops tardaría 22 años en acabarse. El interior de la pirámide es un laberinto colmado de misterios. Tras la entrada, hay un pasadizo que desciende hasta una cámara subterránea tallada en roca. Una cámara que enigmáticamente no lleva a ningún sitio. La Cámara de las Reinas, situada más arriba, es un espacio sellado que contiene la estatua de Keops representativa de su Ka, o fuerza espiritual. Desde aquí sale un espectacular pasillo de altísimo techo. La gran galería que lleva hasta el sepulcro del rey se construyó utilizando la técnica conocida como la técnica del iglú. Cada bloque de piedra se iba acercando hacia el centro del arco según se iba elevando. Esto tiene dos ventajas. Reduce la cantidad de espacio que tienen que cubrir y dota a la sala de una grandilocuencia muy especial. Por encima de esto, en la parte superior de la pirámide está la sala del rey, el lugar del descanso final de Keops. Es increíble. Todas las paredes son de granito y los bloques del techo son los más grandes que se habían utilizado hasta esa época. Los egipcios estaban tan preocupados por el peso del techo y que éste se viniera abajo, que construyeron una serie de cámaras o vacíos por encima de él para distribuir el peso del resto de la pirámide. En la parte superior tenemos dos bloques de piedra apoyados el uno contra el otro en forma de V. Algo que distribuye el peso de la pirámide hacia abajo a través de estos bellísimos muros laterales. Este me parece el lugar más fascinante que hay en el mundo. Dentro de las cámaras vacías podemos encontrar las pintadas de los trabajadores. En una de ellas aparece el nombre de Keops y se trata del único lugar donde se menciona al faraón para el que se construyó esta pirámide. Estamos en el lugar de descanso final de Keops. Por desgracia fue robado en la antigüedad y por eso está roto en este extremo. Lo más curioso es que si medimos el ataúd, nos damos cuenta que es ligeramente más ancho que la entrada, por lo que obviamente se trajo hasta aquí antes de que construyeran la sala. También nos encontramos con otros detalles muy curiosos,
como estos dos pequeños conductos que salen desde esta sala y llegan hasta el exterior de la pirámide. Se cree que estos servían para que el Ka, el espíritu del faraón, subiera hasta los cielos. Con Keops ya depositado en el sarcófago, los sacerdotes e ingenieros sellaron la tumba dejando caer 3 enormes bloques de granito por estas gigantescas ranuras. Y de esta manera, la tumba quedaba sellada para siempre. Después también se sellaba la entrada que había en el otro extremo de la gran galería. Para salir, los ingenieros tenían que trepar por un conducto prácticamente vertical a través de los bloques de piedra y por la entrada. Finalmente, los pasadizos también quedaban sellados, y la entrada se bloqueaba con una piedra exterior indistinguible del resto que formaban la pirámide. Se supone que nadie sería capaz de encontrar la entrada y de haberlo hecho se habría topado con un montón de piedras bloqueando el paso. Se tomaron todo tipo de precauciones, pero aún así, alguien fue capaz de entrar en la pirámide y robar sus tesoros. ¿Cómo lo lograrían? No hay manera de saberlo. Siete maravillas procedentes del primer imperio del mundo. Maravillas que servirían de inspiración a todas las civilizaciones subsecuentes. Fabricadas por el hombre o fenómenos naturales, las 7 maravillas del antiguo Egipto seguirán siendo iconos atemporales para toda la eternidad.